Bueno, muchas gracias ante todo y en primer lugar, claro, a la Fundación Jiménez Abad, de la cual efectivamente formo parte, por invitarme a participar en tan excelente compañía, incluso para ver a... En fin, no digo lo de viejas amigas con mala intención, sino con todo afecto y con todo cariño. Bueno, yo la verdad cuando pensé que lo que iba a decir aquí esta tarde, inmediatamente lo tenía claro, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer una reivindicación del Parlamento en relación con la reforma constitucional. Y confieso que no sabía entonces el título de la jornada, ¿no? Luego después lo vi y dije, hombre, pues voy a hacer exactamente lo que dice el título de esta jornada, voy a hacer una reivindicación del Parlamento. Y lo haré con una afirmación. El Parlamento español, o sea, las Cortes Generales españolas, creo que son y deben ser el centro principal y decisorio de todo proceso de reforma constitucional. No el marco institucional, no solo el marco institucional, no. Creo que es la institución llamada a tomar las decisiones fundamentales en un proceso de reforma constitucional. En eso consiste lo que yo llamo la reivindicación de las Cortes Generales del Parlamento español. Y a eso voy a dedicar mi intervención. Lo voy a hacer, si me permiten, a través de 3 líneas argumentales. Procuraré no ser excesivamente largo. La primera línea argumental es una línea, si me lo permiten, de tipo teórico. Un proceso de reforma constitucional es un proceso en el cual hay que adoptar decisiones sobre la norma fundamental, decisiones que atañen directamente al sujeto de la soberanía, y el Parlamento es, por supuesto, el órgano de representación del soberano constitucional. Una reforma constitucional, seguramente lo saben ustedes, es a la vez una decisión política, pero también es un procedimiento técnico-legislativo. Ante todo es una decisión política, la decisión que le corresponde a las fuerzas políticas dominantes en el momento en que se haga presente la necesidad de llevar a cabo esa reforma de la Constitución. Un acuerdo, además, que deberá ser mayoritario, y para que esa decisión política de las fuerzas mayoritarias tenga efectividad, yo creo que ha de producirse en un contexto que no puede ser otro que el contexto parlamentario, ¿eh? La única institución que puede canalizar y hacer efectiva la previa decisión política de esas fuerzas políticas mayoritarias es el Parlamento, donde está precisamente manifiesta la pluralidad en que se descompone ese sujeto de la soberanía. Pero la reforma constitucional, lo acabo de decir, también es una operación técnica que se lleva a cabo sobre el texto de la Constitución y cuya forma natural de realizarse es el proceso legislativo. Incluso aunque se trate de una reforma extensa de la Constitución, la operación incluye partir de un anteproyecto sobre el que se aplican una serie de enmiendas, posteriormente se debate y finalmente se llevan a cabo las correspondientes votaciones que darán como resultado el texto final. Todo esto tiene lugar, únicamente puede tener lugar en el seno de un Parlamento plural y democráticamente constituido. Mi segunda línea argumental reside, y es lo que voy a explicar, en la propia regulación que nuestra Constitución hace de la reforma de la Constitución. Me alegra de que la mayoría de los alumnos que haya aquí son de Derecho, supongo que han estudiado la reforma de la Constitución, entonces seguramente les sonará alguna de las cosas sobre las que voy a hablar, porque voy a explicar, voy a hacer una especie de balance crítico sobre el título 10º de nuestra Constitución. El primer aspecto que yo destacaría de este balance crítico se refiere a la iniciativa de la reforma constitucional. La iniciativa, como saben, está contemplada en el artículo 166 de la Constitución, donde remite a la iniciativa legislativa ordinaria, pero excluyendo la iniciativa legislativa popular. Este ha sido uno de los elementos sobre los que ha recaído más críticas desde
sobre todo por parte de la academia y de los estudiosos. Se habla de que es una contradicción notable que una Constitución proclame la soberanía popular y, sin embargo, elimine la iniciativa popular para el ejercicio del poder constituyente derivado, que es, al fin y al cabo, la reforma de la Constitución. Y, efectivamente, ahí hablo de autores en general, sin especificar, hay quien califica de incomprensible y absurda esta eliminación de la iniciativa legislativa popular. En primer lugar, porque con eso se rompe la coherencia constitucional que en principio intenta conjugar mecanismos de democracia directa con el marco, el esquema representativo que es básico en nuestra Constitución. En segundo lugar, porque se argumenta que hay riesgos y peligros de demagogia en este mecanismo que es la iniciativa legislativa popular, lo cual pueden producirse de todas maneras, con iniciativa o sin ella, efectivamente ese riesgo está. Y en tercer lugar, porque lo que esta supresión pone de manifiesto es la mala solución que se da al conflicto entre poder constituyente y poder constituido, o entre poder constituyente y democracia representativa. Yo, la verdad, que en su momento hice alguna crítica en este sentido a la eliminación de la iniciativa legislativa popular. Dije que me parecía un rasgo de excesiva prudencia, una cautela desmedida, comprensible quizá desde supuestos estrictamente políticos, porque al fin y al cabo de lo único que se trata es de suprimir una iniciativa, sobre la que luego son las Cortes las que evidentemente expresan su decisiva voluntad. Claro, frente a esta valoración negativa de la eliminación de la iniciativa legislativa popular, debo decir que hay otras opiniones. Hay quien ha dicho que es igualmente razonable argumentar lo contrario. O sea, que dada la prudencia con que se debe afrontar este tema de la reforma de la Constitución, la iniciativa debe partir de los instrumentos de articulación política característicos de los estados democráticos modernos, es decir, de las instituciones representativas. Según esta posición, se encuentran desacertados los críticos porque en realidad han dado una respuesta abstracta y doctrinaria, dice, olvidando el sentido histórico de la misma. Y cito literalmente: la insustituibilidad de la democracia parlamentaria y la necesidad de afirmar un sistema de democracia representativa en un país como España, donde la tradición democrática es escasa y donde la vigencia de las instituciones auténticamente representativas ha sido reducida. En estas condiciones, admitir la iniciativa legislativa popular para la reforma de la Constitución hubiera supuesto abrir la puerta a un elemento de confusión, haciendo generar la ilusión de que hay respuestas simples a problemas complejos que nada hubieran servido para hacer arraigar en España la democracia parlamentaria, sino más bien todo lo contrario. La opinión, entre paréntesis, es de don Javier Pérez Royo. Se me ocurren al respecto dos cuestiones. La primera, una breve reflexión. Los problemas actuales de la democracia representativa vienen exigiendo, desde luego, la recuperación por las asambleas parlamentarias del lugar central que como órgano representativo de la voluntad popular les corresponde, y por otro, la ampliación progresiva de la participación en la vida pública de los ciudadanos. Nadie duda de que hoy en día la vida política se desenvuelve naturalmente en lo que normalmente llamamos el estado de partidos, donde cumplen estos el mandato constitucional del artículo 6 de la Constitución. Pero eso no significa que deba existir mayor obstáculo para permitir establecer cauces de participación de todos los ciudadanos en la vida política, recoger y articular iniciativas de ciudadanos o grupos cuyas alternativas se produzcan de forma complementaria a las segregadas por los partidos políticos. En última instancia, cuando el artículo 23, como saben ustedes, de la Constitución expresa el derecho fundamental de los ciudadanos a participar directamente o por medio de representantes, no introduce matices o diferenciaciones entre ambas formas de participación. Y en segundo lugar, dando por buenas esas cautelas iniciales en 1978 que desaconsejaron eliminar
incluir esta iniciativa legislativa popular para la reforma de la Constitución, deberíamos preguntarnos si a estas alturas no está suficientemente fortalecida y consolidada nuestra democracia representativa como para ir abandonando ya semejantes precauciones. Los partidos políticos están plenamente asentados, no solamente están plenamente asentados, sino que dominan por completo el espacio político. El monopolio que tienen los partidos políticos sobre la vida política es innegable. Han llegado a a colonizar el Estado. Proporcionar algo de iniciativa a los ciudadanos no va a socavar el poder de los partidos políticos, créanme. Pero quizá a lo mejor ayude a mitigar por lo menos un poco su omnipresencia en el ámbito político. Entrando ahora en los procedimientos que la Constitución establece para la reforma de la Constitución, ya saben, el artículo 167 y el artículo 168. El artículo 167 hay, yo creo que cierta unanimidad en entender que regula sin excesivos problemas un procedimiento ordinario para reformar la Constitución. Nos encontramos ante un procedimiento lo bastante agravado para impedir modificaciones fáciles, pero no lo suficientemente costoso y complejo como para evitar que se produzcan las reformas constitucionales cuando éstas son necesarias. Es un procedimiento más, entre otros posibles imaginables, pero perfectamente admisible y coherente. Yo creo, repito, que no debe tener mayores críticas. Me refiero al procedimiento del artículo 167. No sucede lo mismo con el otro procedimiento de reforma constitucional, el que establece el artículo 168. Sobre este procedimiento extraordinario, como saben seguramente, es un procedimiento dotado de una notable rigidez para el caso de que se intente llevar a cabo una reforma total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del título primero, es decir, el núcleo duro de los derechos fundamentales, o el título segundo, la corona. Este procedimiento plantea bastantes cuestiones, exige un examen por separado. Vayamos por partes, que diría ya que el destripador. De entrada, hay críticas y afirmaciones. Hay quien dice que este procedimiento no funcionará jamás. No voy a citar cada autor, pero citaré crítica general. Hay quien dice que este procedimiento, más que un procedimiento para reformar la Constitución, es un procedimiento para impedir la reforma de la Constitución. Bueno, pues en parte es verdad. Pero es que no hay que olvidar que la reforma de la Constitución no es primordialmente un mecanismo para cambiar la Constitución, sino para conservarla precisamente. Es un medio de defensa de la Constitución, que también sirve para cambiarla, pero primordialmente es un medio de defensa. De todas maneras, es verdad que hay un acuerdo generalizado en que el procedimiento es realmente complejo, de una gran rigidez. Hay quien lo compara con una cláusula de intangibilidad. Y la mayor dificultad del procedimiento, donde la crítica se hace más visible, es en el tema de que, como seguramente saben, este procedimiento incluye que la reforma transcurra a través de dos legislaturas distintas y sucesivas. Una primera en la cual dice la Constitución que se aprueba el principio de la reforma, y una segunda que, según dice la Constitución, la ratifica y la elabora. Claro, esta es efectivamente la mayor dificultad del procedimiento. Y sin embargo es un procedimiento que ha tenido, a pesar de todo ello, ha tenido alabanzas. Voy a citar concretamente lo que decía el tristemente desaparecido profesor Rubio Llorente, que decía lo siguiente: las razones que justifican la necesidad, o al menos la conveniencia, de que la reforma de la Constitución requiera la intervención de dos legislaturas sucesivas son obvias y casi abrumadoras. El poder de reforma, el poder constituyente y, por consiguiente, su configuración constitucional ha de asegurar en la mayor medida posible que la voluntad del órgano que ha de llevar a cabo la reforma coincida con la del pueblo soberano al que éste se imputa.
Tiene razón el profesor Rubio este. Pero efectivamente el problema es la intervención de dos legislaturas. ¿Y qué papel juega cada una de estas legislaturas? ¿Juega el mismo papel? ¿Distinto? Parece que distinto. Pero ¿qué papel juega? Si acudimos un poco, permítanme, al derecho comparado y al derecho histórico español, podremos a lo mejor empezar a entender algo. En Europa hay hasta 11 estados europeos que tienen un procedimiento parecido, usar dos legislaturas para hacer la reforma de la Constitución. Y la cuestión es efectivamente la naturaleza de la intervención de cada una de estas legislaturas en el procedimiento de reforma. Y hay dos soluciones. Aquí se aportan dos soluciones. Una solución que está en 3 países atribuye a la primera legislatura el declarar la necesidad de la reforma, precisando los artículos sobre los que la reforma ha de incidir, pero sin determinar estrictamente cuál es el sentido de los cambios que se deban introducir. Su opinión no es vinculante para la legislatura siguiente, que es la que tiene realmente que decidir. Se entiende que la función de la primera legislatura es simplemente la de habilitar como constituyente a la legislatura que ha de venir después. El resto de los países, por el contrario, lo que establecen es que la primera legislatura es la que lleva a cabo la reforma, la que establece el contenido de la reforma, y la segunda legislatura se limita sencillamente a ratificar lo que ha hecho esa primera legislatura. ¿Qué sucede con las constituciones históricas españolas? Las constituciones históricas españolas han optado en realidad por la primera de las interpretaciones. Tanto la Constitución española de 1869 como la de 1931 establecían un procedimiento similar, a través de dos legislaturas, y establecían con claridad que la función de la primera legislatura se reducía a adoptar el acuerdo de reformar la Constitución, indicando el artículo o artículos que hayan de alterarse, y que era la segunda legislatura, ya con carácter constituyente, la que deliberaba y decidía sobre la reforma. A la luz de estos datos del derecho comparado y del derecho histórico, ¿cómo podemos interpretar nuestro artículo 168 en este sentido? Pues, a pesar de que no es excesivamente claro, la interpretación literal del artículo 168 excluye la posibilidad de atribuir a las cámaras que integran la segunda legislatura una función de mera ratificación. Es verdad que se les otorga el poder de ratificar o no la decisión adoptada por las primeras cámaras, pero si la ratifican, queda en sus manos luego la elaboración del texto, que posteriormente se someterá a referendo. En consecuencia, hay que entender que las Cortes de la segunda legislatura son las que ostentan de verdad el poder, porque el principio de la reforma se ha aprobado ya en la primera legislatura, se ha delimitado el ámbito, pero no tiene por qué incluir texto alguno, y la segunda legislatura es la que de verdad elabora la reforma de la Constitución. No tenemos más datos para interpretar. En el debate constituyente no hay tampoco muchos más datos que los que nos pueda proporcionar una intervención que el diputado y profesor de Derecho Político entonces, don Óscar Alzaga Villamil, que fue el que defendió la enmienda de la que procede la redacción del artículo 168, decía Óscar Alzaga: prevemos una mayoría reforzada de 2/3, tanto por parte de las antiguas Cortes que se autodisuelven al efecto, como por las elegidas especialmente para llevar a cabo la reforma. Entendemos que Óscar Alzaga estaba refiriéndose efectivamente a que eran estas segundas esta segunda legislatura la que verdaderamente lleva a cabo la reforma de la Constitución. En cualquier caso, en términos del procedimiento, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, la reforma tiene que obtener los 2/3 de las cámaras para posteriormente ser sometida a referendo. Una cuestión especialmente debatida también
en cuanto a los procedimientos de reforma constitucional es el ámbito normativo, que queda especialmente protegido por este artículo 168. Ya lo he dicho antes, se explica el artículo 168 cuando estemos hablando de una reforma total de la Constitución o una parcial que afecte a esas partes concretas de la Constitución. Y yo lo que cuestionaría sobre todo, especialmente, es este concepto de reforma total de la Constitución. ¿Qué significa la reforma total de la Constitución? ¿No es paradójico que la Constitución admita la posibilidad de destrucción de la propia Constitución? ¿Y cómo hemos de medir si es una reforma total o no de la Constitución? En términos cuantitativos, ¿qué cantidad de normas, preceptos constitucionales habría que reformar para pensar que estamos ante una reforma total de la Constitución? ¿O desde un criterio material, es decir, si la revisión afecta a las decisiones fundamentales, al núcleo fundamental de la Constitución, y entonces podemos estar hablando de una reforma de la Constitución? La verdad es que, en cierto modo, lo que supone la previsión de una reforma total de la Constitución no es sino la posibilidad, en cierto modo, de abrir un proceso constituyente desde la propia Constitución. Proceso constituyente, claro, sui generis, porque se llevaría a cabo de forma reglada y activada por un poder constituyente derivado o constituido, como sabemos decir, que es en definitiva el poder de revisión. Lo cual tampoco es una novedad. Si me permiten una comparación, para que establezcamos un poco las diferencias, las dos transiciones a la democracia que hemos tenido en España en nuestro siglo, la de 1931 y la de 1977-78, la primera de ellas, en 1931, a partir de la proclamación de la Segunda República Española, actúa evidentemente un poder constituyente originario, un gobierno provisional, unas cortes constituyentes ad hoc, pero no sucede realmente lo mismo en la transición española 77-78. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida que a veces se olvida. Ese punto de partida era la ley para la reforma política. Y la ley para la reforma política, a la que luego me referiré por otras razones, ya establecía un procedimiento para llegar a esa, ellos hablaban de reforma constitucional, al menos para elegir unas cortes que actuaron de facto como constituyentes, pero que no estaban declaradas en la ley para la reforma política constituyentes de esa manera. No deja de ser sorprendente, entonces, que quienes ahora en nuestro país propugnan la apertura de un nuevo proceso constituyente insistan a la vez, yo creo que contradictoriamente, en destacar que es muy difícil la reforma de la actual Constitución, cuando realmente a partir del título 10º de la Constitución se puede abrir un proceso constituyente, para acabar sustituyendo la actual Constitución por otra, completamente distinta y sin dejar de cumplir los términos constitucionales del título 10º. Ya sé que hay diferencias entre reforma total y proceso constituyente, en las cuales no voy a entrar, pero evidentemente hay matices. Claro, hay también críticos que dicen, bueno, ¿y por qué no se establecieron realmente unas cláusulas de intangibilidad en la Constitución en vez de acudir a esta especie de cláusulas de intangibilidad, que es el procedimiento del artículo 168? Pues porque seguramente el constituyente no quiso en ese sentido ser tan claro y prefirió hacer esta especie de sucedáneo de disposiciones intangibles, que es el artículo 168. Hay otra crítica más desde el punto de vista procedimental sobre el artículo 168, que viene a decir lo siguiente: bueno, si ya hay unas elecciones por medio entre una legislatura y otra, si en esas elecciones hay una campaña electoral donde quedan claro cuáles son las posiciones de todos los partidos y donde el ciudadano vota realmente qué es lo que pretende a través de qué es lo que quiere que se lleve a cabo de esa reforma de la Constitución, ¿para qué
¿Para qué un ulterior referéndum para la aprobación definitiva? Yo creo que hay razones para que efectivamente exista ese referéndum final de ratificación de la reforma. En primer lugar, porque en unas elecciones solamente se van a expresar, digamos, las grandes opciones sobre la reforma, sin más garantías para el cuerpo electoral sobre el resultado final del proceso reformista que los programas que presenten los partidos políticos. En segundo lugar, la reforma definitiva que aprueben las segundas cámaras puede no acabar siendo exactamente igual a la que fue objeto de la disputa electoral. Por tanto, me parece necesario y evidente dar al electorado la posibilidad de pronunciarse sobre el resultado definitivo de la reforma. Y, en última instancia, el sujeto de la soberanía, el pueblo español, según dice la Constitución, debe ser quien tenga la última palabra en este terreno. Resumiendo un poco esta segunda línea argumental, en el fondo, el establecimiento de unos mecanismos de reforma constitucional lo que intentan no es sino ofrecer la posibilidad de resolver pacíficamente en el futuro las controversias que surjan sobre el texto constitucional y sus eventuales cambios. En ese sentido, los mecanismos de reforma tienen que cumplir, a mi modo de ver, dos requisitos imprescindibles. Por un lado, que sea posible el acuerdo, consenso, de las fuerzas políticas que representan significativamente al electorado, lo que se llevará a cabo necesariamente en el Parlamento. Por otro, que el electorado, es decir, lo que también llamamos las generaciones vivas, tengan la posibilidad de pronunciarse sobre dicho acuerdo. Yo creo que en este sentido la Constitución española cumple de forma más o menos acertada, como ya he expresado en alguna crítica, ambos requisitos. Tercera línea argumental, y con esto voy a ir ya terminando. El protagonismo decisorio del Parlamento español, que es lo que yo defiendo, es la mejor solución y es la mejor defensa frente a alternativas que se pueden presentar basadas en la democracia directa y en la apertura de un proceso constituyente de dudoso fundamento constitucional. Me explico. Que hay alternativas a un proceso parlamentarizado de reforma constitucional es evidente. Hay alternativas. Sin ir más lejos, voy a acudir a nuestra historia reciente. Otra cosa es que esas alternativas sean satisfactorias, pero hay alternativas. Puedo acudir, digo, a nuestra historia más reciente. Y vuelvo a la ley para la reforma política. La ley para la reforma política establecía, quizá alguno lo recuerde, la posibilidad, en su artículo 3, de una reforma de la Constitución. No se sabe de qué Constitución, pero bueno, eso es lo que decía la ley para la reforma política. Entonces se establecía un procedimiento dándole la iniciativa al Gobierno y al Congreso de los Diputados, luego tendría que ser aprobada la reforma por el Congreso y por el Senado por mayoría absoluta y finalmente someterla a referéndum del pueblo español. Pero a veces se olvida que la propia ley para la reforma política tenía una alternativa en la misma ley. Una solución alternativa por si fallaba o por si fracasaba esta operación reformista diseñada en el artículo 3. Entonces incluía la ley para la reforma política, incluía un artículo 5 donde se decía literalmente: el rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. Era claro, la intención de este procedimiento era apostar por esa consulta directa a los ciudadanos para que pudieran aprobar un texto constitucional o para obligar a las Cortes a tramitar un texto constitucional sin posibilidad de negarse, so pena de verse disuelta y sustituida por unas nuevas Cortes. Esta era, la verdad es que era una opción difícil, complicada, políticamente incluso peligrosa, pero estaba como alternativa a la ley para la reforma política. Esto ya es historia.
Historia es historia porque sabemos que la opción que se siguió fue precisamente la de considerar que las Cortes que se eligieron el 15 de junio de 1977 eran de facto unas Cortes constituyentes y procedieron, por lo tanto, a elaborar nuestra Constitución. Es decir, se optó claramente por dar todo el protagonismo al Congreso de los Diputados y al Senado, incluso en la iniciativa legislativa. Hubo un intento primero de que fuera el Gobierno el que presentara un proyecto de Constitución, pero fue rápidamente desechado. No, el protagonismo lo tiene el Congreso, la iniciativa tiene que partir del propio Congreso, como saben que finalmente se hizo. Pues bien, ahora vuelven a presentarse de nuevo alternativas que en el fondo pretenden sustituir el procedimiento parlamentario y yo diría algo más, incluso eludir la reforma constitucional tal como se establece en el título 10º de nuestra Constitución. Me refiero en concreto a la propuesta que, al hilo de las larguísimas negociaciones a las que todos hemos asistido para intentar investir a algún ciudadano español como presidente del Gobierno, pues al hilo, digo, de estas negociaciones, una fuerza política presentó una propuesta en este sentido. En un documento que se llama Bases para la Constitución de un Gobierno del Cambio, se empieza proponiendo la apertura de un gran debate sobre el cambio constitucional, en el que estén presentes todos los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Y se dice en este documento programático que la Constitución no ofrece un camino fácil para su reforma, dadas las mayorías cualificadas que se necesitan según el texto constitucional. Pero hay un problema, si alguno de los grandes partidos no quiere participar en la operación reformista. Y aquí leo literalmente la propuesta de este partido político. Pero en democracia nunca existen las vías muertas. Incluso si la apertura del gran debate constitucional por parte del Gobierno del Cambio no lograse modificación alguna en las posiciones del Partido Popular, cabría activar la vía popular sobre la base del artículo 1, soberanía del pueblo español, del artículo 23, derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos, o del artículo 92, referéndum consultivo. Es decir, sigo con la cita, existen derechos y garantías democráticas previstas en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso, de modo que la ciudadanía se pueda pronunciar directamente sobre el marco general y el alcance del cambio constitucional a través de una pregunta clara y concisa acordada entre las distintas formaciones políticas partidarias de abrir un proceso democrático de superación del marco actual. Me surgen muchas preguntas y muchas cuestiones y muchas dudas sobre esta propuesta. ¿Se puede activar así, sin más, esa vía popular, en base a principios que desembocarían en un referéndum para iniciar el proceso? ¿Qué proceso? En el que, al parecer, la ciudadanía se puede pronunciar directamente sobre el marco general y el alcance del cambio constitucional. Pregunta que me hago. Me temo que de lo que aquí se está hablando, en realidad, de forma yo diría que algo confusa e indeterminada, es de la apertura de un proceso constituyente, en el sentido que algunos teóricos de esta formación política han defendido, proceso constituyente que supere naturalmente el actual marco constitucional. Se trata literalmente de la activación de un poder constituyente que tendría naturalmente como objetivo conseguir la destrucción de la Constitución en el sentido que daba esta expresión Carl Schmitt. La cita que he leído de la propuesta de este partido político, seguramente recordarán ustedes, comienza diciendo: en democracia nunca existen las vías muertas. Seguramente es así, posible que sea así, pero me atrevo a añadir, en democracia tampoco existen nunca los atajos, y esta propuesta es una invitación clara a soslayar el procedimiento constitucional de reforma, de soslayar, por lo tanto, al Parlamento español en base a un principio que podría quedar resumido así, según palabras de uno de sus defensores. Existiendo la voluntad política popular de transformar un sistema político,
Difícilmente podrá frenarse el proceso alegando legalismos procedimentales. El problema es que esos legalismos procedimentales son nada más y nada menos que el título 10º de la Constitución. Gracias por su atención.